Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Bienvenidos a la segunda temporada de Había una vez un algoritmo. Y para este episodio número 1 de la temporada 2 vamos a iniciar con un tema yo creo que bastante denso. Igual se podría catalogar como complicado. Y es un tema netamente sobre teoría de la computación. Y es sobre... Bueno, es porque he estado estudiando sobre eso últimamente, así que encontré relevante compartir eso. Y la pregunta de este episodio es, ¿cuáles son los tipos de computación? Entonces, eh, para eso tenemos que primero saber qué es la computación. Generalmente cuando uno habla de computación es como una secuencia de pasos que tratan de resolver un problema, ¿no? Es como la definición de lo que es un algoritmo, pero va más allá, en el sentido de que la computación se podría definir a través de lo que es la tesis de Church-Turing, que es una tesis que dice textual, eh, cualquier función efectivamente computable es, se puede computar en una máquina de Turing. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier procedimiento, o sea, cuando se dice una función efectivamente computable se refiere a un algoritmo, también se dice procedimiento efectivo. Entonces lo que está tratando de decir es que para un problema en particular debe existir un algoritmo, ¿no? Hay problemas, por ejemplo, lo que demostró Turing en su famoso paper, es que existe, por ejemplo, un problema de la parada, donde hay un problema que no es computable. Y ese problema trata sobre, eh, supongamos que yo tengo un algoritmo y que recibe otro algoritmo, entonces determinar si ese algoritmo va a terminar o no. Va a terminar, es decir, en el sentido de si va a tener en un tiempo finito, va a tener una respuesta, por ejemplo, un true o false. Y si, por ejemplo, ese algoritmo que lo pasamos como argumento, ese programa tiene un ciclo infinito dentro, claramente no lo puede detectar la máquina. Entonces la máquina de Turing se transforma en un problema que no es computable. Bueno, y así muchos otros ejemplos. Entonces no todas las cuestiones son computables. Hay problemas que no pueden ser computables por una máquina de Turing. Entonces la tesis de Church-Turing dice que algo es computable si existe una función que es efectivamente computable. Es una tesis porque es formalmente indemostrable, ya que es algo hipotético. En realidad eh, no se puede comprobar que efectivamente que no haya ningún tipo de función efectiva para cualquier tipo de problema, ¿no? Hay cuestiones que todavía no se puede demostrar. Pero la evidencia actual ha demostrado que la tesis probablemente sea cierta.
Todo esto porque el concepto de algoritmo o de procedimiento efectivo no hay ninguna definición matemática precisa para este. O sea, entonces, al no haber una definición precisa, no, no sabemos exactamente cuando se dice que debe existir un procedimiento efectivo o un algoritmo que sea computable. Bueno, la pregunta es: ¿qué es un algoritmo? ¿Qué es una función efectiva que sea computable? Esa cuestión todavía está eh, en investigación. En realidad, porque el concepto de algoritmo, como lo he tratado en algún otro episodio de los podcasts, no es un término simple de definir, como tampoco es simple definir lo que es la computación. Son conceptos que están en constante evolución. Eh, Hay muchos tipos de algoritmos. El algoritmo basado en una secuencia de pasos que resuelven un problema no es preciso, y por ya que hay muchos algoritmos que no siguen una secuencia de pasos eh, para resolver un problema, sino que hay paralelos, asíncronos, de todo tipo, de aproximaciones, etcétera. Una volviendo a la pregunta de cuáles son los tipos de computación, hay varios tipos. Una, por ejemplo, tenemos el que modeló Turing, o sea, la máquina de Turing. Después también tenemos lo que son los human computers, que eran como los computadores humanos, ¿no? Anteriormente, años atrás, antes de que apareciera el computador digital, los computadores se le llamaban a las personas, ¿no? Que hacían rutinas mecanizadas, o sea, que lo hacían una y otra vez, ¿no? A esto se le llamaban computadores humanos. También está otra máquina, cuando hablamos de máquina, se refiere a un modelo matemático que representa la computación. Cuando me refiero a, por ejemplo, a máquina física, ahí sí estoy hablando de un hardware. Bueno, otra máquina es la de Gandhi, de Robin Gandhi, que era un estudiante de Alan Turing y que también fue amigo de él. Es inglés, estudió, si no me equivoco, en Cambridge. Él formuló en 1980 un concepto que era la máquina de Gandhi, que es una forma de generalizar la máquina de Turing, incorporar otros conceptos, por ejemplo el de paralelismo, que la máquina de Turing no existe, ya que la máquina de Turing es, según el mismo Gandhi, y según también Wilfred Seed, que es un investigador en teoría de la computación, ellos separan el concepto de computación en dos partes. Uno era lo que es human computer y el otro es machine computer, que lo que decían era que Turing, cuando hizo su publicación en 1936, si no me equivoco, en la máquina de Turing, o como se llamaba en su paper, A-Machine, máquina automática, lo que trataba se refería a computadores humanos, o sea, personas que podían hacer una rutina de tareas secuenciales. En ese momento no existían los lenguajes de programación, no existían los computadores digitales, por tanto él no estaba refiriendo a un algoritmo que iba a funcionar en un computador que conoceríamos décadas después. Por tanto, Gandhi y Sikh dicen que, claro, esa máquina de Turing, él se refería a un human computer, básicamente. Y lo que hace Gandhi es ampliar, generalizar la máquina de Turing para incorporarlo ya a un aspecto mucho más amplio, donde igual incorpora conceptos como computación física. Computación física se refiere a dos cuestiones principales. Una es los aparatos, un hardware físico, ¿no? ¿Sí? O sea, que el modelo sea aplicable a un componente digital, hardware. Y la otra parte de la computación física se refiere a poder eh, realizar computación de sistemas físicos. Por ejemplo, todo lo que es el tema de la neurociencia, biología, de la física, poder computar, o sea, poder llevar esos sistemas que existen en la naturaleza, llevarlo a un ambiente de computación, que sea, bueno, a través de algoritmos, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, Sikh y Gandhi separan esas dos cuestiones, dicen, bueno, existen lo que es el Human Computer y Machine Computer, donde Machine Computer es un modelo teórico, ¿vale? Ahora, otro tipo de computación, otra clase de computación también es la misma computación física, o sea, todo lo que son los sistemas físicos y el hardware, ¿no? O sea, cuáles son las posibilidades de la computación, cuáles son los límites de la computación desde un punto de vista no tan solo teórico,
sino que también a nivel concreto, ¿no? O sea, a nivel de hardware, qué es lo que es posible realizar y qué es lo que también es posible replicar en cuanto a sistemas físicos. Y por otro lado tenemos que probablemente lo que nosotros mayormente ocupamos, lo que programamos y todo ese tipo de cuestiones, que son ya la computación algorítmica. La computación algorítmica es lo más cercano que tenemos a lo que son los lenguajes de programación. Que si es verdad la máquina de Turing es una forma que impulsa esta, ya que hay un gráfico muy interesante donde uno parte de lo más básico, la máquina de Turing, después engloba de Human Computer, después la Gandhi, va como un set sobre otro set, ¿no? O sea, un conjunto, ¿no? Y cada uno se va ampliando, va como es parte del otro. Y en el círculo mayor, más grande, está ya la parte de la computación física y por otro lado está la parte de la algorítmica, o sea, la computación algorítmica. Y en esta computación algorítmica se encuentra todo lo que es, por ejemplo, la teoría de autómatas y muchas otras áreas de la teoría de la ciencia de la computación teórica, que ya son modelos computacionales que son mucho más aplicables y que se utilizan en el día a día en el desarrollo de lenguajes de programación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final un lenguaje de programación en sí es un modelo computacional también, pero ya en el ámbito de la computación algorítmica, que es algo que ya funciona esto en el mundo real. Todos los otros modelos han influenciado a esta, pero por ejemplo la máquina de Turing en sí misma es un modelo conceptual que uno recoge algunas cuestiones que después son aplicables a otra clase o tipo de computación, pero no es idéntica, ¿no? O sea, hoy en día no usamos un concepto de cinta que va cambiando 0 a 1 y que solamente tiene un movimiento de izquierda a derecha. Ahora las cosas son mucho más avanzadas, mucho más sofisticadas y complejas. Eh, Todo este tema de la teoría de la computación es muy interesante. La historia, principalmente del siglo XX, de cómo definir lo que es realmente algo computable, lo que es un algoritmo, lo que es la computación en sí. Son preguntas totalmente abiertas y difíciles de tratar también. Cada vez que uno trata de definir lo que es un algoritmo o lo que es la computación, te encuentras en un callejón sin salida porque te das cuenta que hay otras variaciones que lo hacen incompleta la definición. Por tanto, es una búsqueda constante de mejora de la definición de aquello. Eh, Todas estas clases de computación son cuestiones teóricas. Y hablando de esas mismas cuestiones teóricas, es que en una de las clases que mencioné, que era lo de la física, la computación física, eh, existe un concepto que es una idealización que se llama hypercomputation o hypercomputer, o sea, como hipercomputación, que básicamente significa que es una máquina, o sea, la máquina entendamos de nuevo que una máquina me refiero a un modelo teórico de computación que permite computar funciones que no son computables en una máquina de Turing, ¿no? Entonces, por ejemplo, el problema de la parada sería computable en esta máquina, en este hipercomputer. Ahora, esos son solamente idealizaciones y no tienen ningún aplicabilidad en la realidad por ahora, ¿no? Todavía está en veremos. No se sabe si va a existir alguna vez un hardware que pueda computar algo que no sea realizable, no sea computable por una máquina de Turing. Algunos dicen como Martin Davis que eso no es factible, ya que si la máquina, el hipercomputer, propuesto dicho sea de paso, por Jack Copeland, que Jack Copeland tiene un libro, el más popular, de hecho, de biografía de Alan Turing, que lo recomiendo que lo lean porque es muy interesante. Jack Copeland fue el que propuso este término de hipercomputation o hipercomputación, que es un paso más allá de la máquina de Turing. Y bueno, lo que decía Martin Davis, que también es de hecho, uno de los alumnos de Alonso Chur. Alonso Chur, el creador de Cálculo Lambda, trabajó con Turing también. Eh, Martin Davis, bueno, replica que no es factible porque solamente es una idealización que si se supone que esa máquina puede computar cosas que no son computables por una máquina de Turing, bueno, nadie te dice
todo sea computable en esa máquina. O sea, claro, podría computar funciones que no son computables en la máquina de Turing, pero hay otras funciones que quizás tampoco las puedes computar, ¿no? Entonces al final es como una especie de paradoja, que es como volver a lo mismo. Y ese concepto está en un artículo, está en internet, gratuitos, lo puedes leer, de hipercomputación, por Jack Copeland. Y hay otro también concepto muy interesante de máquinas de Turing, que otro modelo que hace una ampliación del mismo modelo que lo hizo Joel David Hankin, que se llama Infinity Time Turing Machine. De hecho, si lo buscan por internet en Google, coloca Infinity Time Turing Machine. La idea teórica es que yo podría computar funciones que son infinitas, por así decirlo, problemas que tienen una cantidad de pasos infinitos en un lapso de tiempo finito, ¿no? Una cuestión eh, que solamente leí el abstract, así que no podría hablar mucho más de eso, pero claro, hace una demostración matemática. Pero claro, ese tipo de modelos son idealizaciones, no está la parte que sí es verdad que pueden tener consistencia matemática, llevarlo a la realidad es otra cuestión. Al final, lo que es la máquina de Turing, lo que fue primordial en la máquina de Turing, que esos conceptos fueron aplicables a un computador digital. Estos otros conceptos de Jack Copeland con el computador, la hipercomputación y el otro concepto de Joel David Hankin con Infinite Time, o sea, una máquina infinita, Turing Machine, no son conceptos que se demuestren que se pueden llevar a la práctica, a la realidad, a la parte empírica del asunto. Por tanto, quizás solamente sea un juego teórico, pero sin ninguna utilidad práctica, ¿no? Y bueno, ese es una de las cuestiones muy importantes, de hecho, de la computación, es el tema, la palabra principal son los límites. ¿Cuáles son los límites teóricos y los límites físicos? Físicos desde el punto de vista del hardware, de la computación. Al parecer son dos caminos separados, pero que están entrelazados en algún conjunto de variables, ¿no? La computación en sí misma se puede ver como un dualismo, ¿no? O sea, todo lo que es el hardware y por otro lado todo lo que es la parte de modelos matemáticos y el software. Así que es algo muy interesante. Yo los invito a leer todo lo que son libros, por ejemplo, de las personas que nombré actualmente, Jack Copeland, Martin David, el paper de Joel David Hankin, Gandhi también, Robin Gandhi. Todas esas personas se han, tienen, bueno, muchas ideas interesantes y nuevos modelos computacionales que tratan de responder esto, ¿no? Lo que es la computación en sí. Ahora, para terminar este podcast, la pregunta es, ¿qué es la computación por lo tanto, ¿no? O sea, en suma, ¿qué es la computación? Y es una pregunta complicada porque hemos hablado hoy de modelos matemáticos. Entonces podríamos decir, bueno, esto hay bastante de ciencia, que hay cosas que se verifican, que se pueden comprobar, ¿no? Que al final eso es la ciencia. O sea, yo hago un postulado, una hipótesis, la demuestro y la puedo replicar. No es solamente una cuestión de una opinión, sino que hay algo, un método que permite que cualquier persona lo pueda replicar y demostrar empíricamente que es así. Eso lo podríamos ver en la parte más formal de la teoría de la computación, todo lo que fue el trabajo de Alonso Schur y Alan Turing, que se formó la tesis de Schur-Turing. Eso es como la parte, podría decirse, científica de la computación, más formal. Pero también la computación podríamos definirla como una cuestión de ingeniería, ¿no? Todo lo que es el mundo del software se maneja en estructuras mucho más eh, de metodología, de proceso, de paso, de secuencia, de donde también se incorpora el ser humano en este proceso para construir software. Por tanto, no hay, algunos dicen que claro, no es una cuestión muy científica como tal. Además argumenta que no es científica porque la ciencia en sí es algo natural. En sí misma las ciencias naturales, por ejemplo, la química, la biología, la física, son cuestiones que existen a priori
sin dependencia del ser humano como tal. Si nosotros dejáramos de existir hoy, los eventos físicos de las ciencias naturales seguirían existiendo. En la computación no es así. La computación, si nosotros desaparecemos hoy, los computadores se van a transformar en... se van a oxidar en realidad, no van a tener ninguna utilidad, no van a sobrevivir por sí mismos. Bueno, al menos por ahora, ¿no? Eso puede ser un tema de inteligencia artificial, pero ese es otro tema. Pero en sí misma la computación, al parecer, es una, como algunos otros autores que mencionan, es una especie de algo totalmente nuevo, es un paradigma nuevo y por eso es tan difícil de definir, ¿no? Es una combinación entre ingeniería, la técnica y la ciencia en, en la construcción de algo artificial, ¿no? A uno de ellos lo llaman como una ciencia artificial. Artificial porque fue creada por nosotros, ¿no? Por el ser humano. Por tanto, al parecer es algo así, es un abanico de múltiples opciones en un sistema interconectado al cual llamamos computación. Bueno, yo creo que eso lo dejo para que lo piensen y me compartan su respuesta. O sea, ¿qué es la computación? Es una pregunta que me la cuestiono cada cierto tiempo y averiguo sobre eso y espero tener algún momento alguna definición más acorde, aunque incluso si la tuviera, sería no sería sería muy difícil de definirlo en un podcast, pero habría que hacerlo por escrito. Pero sin duda es un sistema. La palabra sistema tiene que estar ahí. Ahora, ¿cómo es ese sistema? ¿Cuáles son las partes de ese sistema? Es la gran pregunta. Bueno, nos vemos.